Hola chicos, ¿cómo están? Espero que anden bien, haciendo toda la tarea, estudiando un montón en sus tiempos libres, leyendo algún libro eh, y utilizando muy bien todo el tiempo que tienen ahora en casa. Eh, bueno, la idea es subirles este video junto con una actividad. En esa actividad tienen un link de un video de YouTube, véanlo porque les va a explicar eh, parte de la cuestión que estuvimos viendo la semana pasada, porque es un video que explica qué pasó después de la Segunda Guerra Mundial, perdón, después de la Primera Guerra Mundial y la crisis económica que se genera. Esa crisis es la que da lugar a la aparición, o mejor dicho, al ascenso de Hitler al poder. Porque acuérdense que habíamos visto la aparición del nazismo como una idea totalitaria y esa aparición de Hitler hubiese sido un loco más si no se le sumaba esta situación económica que era tan devastadora y por la cual Alemania salió a buscar a cualquiera que le prometiera la posibilidad de redimirse como una potencia europea. Y bueno, se dan estos dos escenarios. Se da el escenario de los totalitarismos más crisis del 30 o del 29, eh, y ahí Hitler llega al poder en Alemania. En ese video explica muy bien la cuestión económica, explica cómo funcionan las acciones, que es algo interesantísimo porque la crisis, particularmente lo que pasa es lo siguiente, después de la Primera Guerra Mundial, la economía en Estados Unidos es muy próspera. Hay una década que se llama los locos años 20, reciben ese nombre en la cultura historiográfica, y son años de mucha bonanza. La gente de a pie, la gente más eh, humilde, había mejorado su situación económica al punto que habían empezado a invertir en la bolsa. Vieron que a veces uno se pone en YouTube y ahí aparece alguna propaganda de inversiones, de programas de inversión. Bueno, eso hoy es más accesible a cualquiera de nosotros, pero cuando empezó todo esto no era, la bolsa era solamente para los que tenían mucho dinero, pero en el 20 empezó a ser más accesible para todos. Estados Unidos era el país potencia, acuérdense que había ganado la guerra y además la guerra no se había peleado en su territorio, por ende su economía estaba intacta y aparecen las acciones, la gente empieza a comprar acciones. Para que se den una idea, una empresa decide salir a la bolsa, o sea, coloca acciones en la bolsa, dice mi empresa vale 80 millones, entonces yo pongo 40 millones de acciones en la calle. La gente va y compra esa acción, supongamos que la compran a un peso por acción, hay 40 millones de personas que van a tener una acción de Coca-Cola. ¿Qué pasa? Si a Coca-Cola le va bien, esa acción ya no vale un peso, porque si yo la quiero comprar, me la va a vender el dueño de esa acción, me va a decir, no, te la vendo a dos. Entonces a esa empresa le fue bien, las acciones subieron. Ahora, ¿qué pasa cuando a la empresa le empieza a ir mal? Las acciones empiezan a bajar. Eso quiere decir que comprando acciones uno se ata de alguna manera al destino de esa empresa. Si a la empresa le ve bien, tu fortuna empieza a crecer porque está en acciones. Ahora, si a la empresa le va mal, tu fortuna empieza a decaer. Y si Coca-Cola pierde 10, 15, 20 millones no pasa nada, pero para las personas cuya única riqueza eran X cantidad de acciones de una empresa, a lo mejor terminaba completamente en la ruina. Entonces eso generó, después del crecimiento de los años 20, el crecimiento económico, la compra de acciones, la gente podía ahorrar, podía comprar incluso más de lo que tenía porque empezó a aparecer el crédito. Aparece un gran crecimiento económico, pero como todo crecimiento económico dentro del capitalismo, es cíclico. Crece y en algún momento decae. No siempre decae en picada. Durante la crisis del 30 sí sucedió eso porque el crecimiento era desmedido, era irreal de alguna manera. Entonces pasó esto. Las acciones crecieron, 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 crecieron y un día dejaron de crecer. Y al otro día cayeron fuertemente. De hecho, hay una semana, en el transcurso de una semana, la crisis económica se profundizó y se multiplicó a niveles muy altos. En el video, yo no quiero explicar lo mismo que en el video, quiero que entiendan más o menos la idea. Eh, Había gente que recurría al suicidio porque lo perdía todo literal. Situaciones.
trágicas, un montón de gente desempleada, un montón de gente hambreada, un montón de gente desalojada, situaciones muy difíciles, y eso termina teniendo repercusiones internacionales, por ejemplo en Alemania, y ahí aparece, bueno, ya estaba, ya aparecía, ya existía la figura de Adolf Hitler como un político, sumado a esta crisis económica que empezó en Estados Unidos, pero se mundializó, se globalizó esa crisis. Ahí Hitler aprovecha ese empujón socioeconómico para terminar de instalarse en el poder en Alemania. En América la repercusión también es muy fuerte, eh, y aparecen, para que se den una idea, todos más o menos conocemos lo que es una villa miseria. Las primeras villas miserias aparecen en esta época, entre el 29 y el 30 en Argentina, acá en Gran Buenos Aires. Gente que trabajaba en el interior y al haber reducirse la posibilidad de trabajo, se viene a la capital con la imposibilidad de adquirir un terreno o alquilar una casa, se instala donde puede y como puede. La primer Villa Miseria está en la zona de Retiro, eh, y la segunda Villa Miseria de la Argentina en Lanús. No sé si alguno es o conoce lo que es Villa Jardín, antiguamente llamada Villa Giardino por su componente de inmigrantes italianos. Es la segunda urbanización de alguna manera. La palabra villa lamentablemente está muy estigmatizada, pero eso como una urbanización de emergencia. La gente se instalaba como podía y donde podía. Bueno, los terrenos de la fábrica militar, anexos a la fábrica militar, fueron los primeros que se ocuparon. Mejor dicho, los segundos. Los primeros fueron en la villa de Retiro. Bueno, la idea es trabajar un poquito eso. ¿Qué pasa después de la Primera Guerra? El crecimiento económico, que no les doy material sobre ese periodo, sí sobre cómo explota esa burbuja de crecimiento y hay una posterior crisis económica. Les di un trabajito de fuentes para analizar la crisis en Estados Unidos y la repercusión en América. Van a ver que está separado en dos actividades con varias fuentes cada uno. Lo saqué de un recursero, no quería darles de nuevo material escaneado, encontré eso en un recursero de materiales que me pareció bastante interesante. Hacen la actividad y en la semana les voy a pasar el día del Zoom. No dejen la actividad para hacerla después del Zoom. Háganla, si se dificulta, traigan las preguntas que tengan en específico. Si pueden hacer una parte, hacen una parte. Si pueden hacer todas, en todo. Pero pónganse a hacer algo. Así vamos avanzando. Los que deben la actividad, hagan la actividad anterior y esta también. Así podemos seguir avanzando. Vi que de 20 y pico hay 13 que entregaron. Necesitaríamos que sean más y díganle también a los compañeros que se sumen por Zoom. Bueno, no les robo más tiempo, así se van corriendo a hacer las actividades. Un saludo grande.